Buenas noches. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a la comunidad de Colombia Vidente. Hoy nuestro primer conversatorio del año 2023, un año desafiante, un año que definitivamente va a cambiar el futuro y el rumbo de nuestro país. Quiero hablarles sobre el invitado que tenemos el día de hoy. Creo que arrancamos el año de la manera que debe ser. Tenemos al coronel John Marulanda, es licenciado en Filosofía e Historia, abogado, especialista en Psicología Política, magíster en Estudios Políticos, tiene un diplomado en Comando y Estado Mayor, tiene diplomado en Negociación y Manejo de Crisis de la Universidad de Harvard. A nivel profesional, el coronel es un coronel en retiro del Ejército del Arma de Caballería, especialista en inteligencia militar y operaciones psicológicas. Posee los distintivos de comando terrestre, y paracaidista, contraguerrilla urbana, experto en jungla, lancero, buzo y piloto de helicópteros. Fundador y primer director de la Escuela de Relaciones Civiles Militares en Bogotá en 1998, fundador y primer comandante de la Brigada 25 de Aviación del Ejército de Bogotá 1997. Se ha desempeñado como especialista en defensa, conferencista sobre temas de seguridad en diferentes países y en la Universidad de Defensa de Washington. Funge como consultor sobre seguridad y defensa para varios gobiernos latinoamericanos. Permítame que estoy dando el ingreso a algunas personas. Voy a retomar aquí. Ha publicado artículos sobre seguridad, defensa, en Military Review del Ejército de Estados Unidos, revista Hemisphere de la Universidad de Florida, lecturas dominicales El Tiempo, El Espectador y publicaciones especializadas. Es columnista del Nacional de Venezuela, de varios medios digitales y es autor de los libros Terrorismo en Colombia, un delito inútil, y Yihad en América Latina, de la editorial Cangrejo, gerente de crisis y asesor de seguridad de una importante empresa energética global. Y hasta donde tengo entendido, coronel, es el presidente de la Reserva Activa de nuestro país. Hoy lo tenemos aquí, tenemos el honor de compartir con usted este conversatorio. Y cuando empezamos a hablar de por dónde íbamos a direccionar este conversatorio, hablábamos de, son tantas las cosas de las que queremos hablar, que básicamente queremos encauzar el conversatorio hacia los hechos que se están dando, a la realidad que estamos viviendo en nuestro país, los desaciertos a los que estamos asistiendo a nivel de este gobierno y queremos saber, queremos hacer ese análisis de por qué está sucediendo, cuál es el trasfondo de todas estas decisiones que se están gestando, que se están generando y que nosotros como testigos mudos estamos simplemente ahí asistiendo a cada una de esas decisiones y desaciertos que seguramente usted con su conocimiento nos podrá decir un poco más hacia dónde van. Bienvenido, coronel. Gracias por aceptar la invitación. No, antes que nada, pues muchas gracias a Zoraida Mohamed por la invitación que me ha hecho. Le agradezco mucho su cortesía y su amabilidad. Un saludo muy cordial para los 53. Creo que, si no me equivoco, yo me pongo mis muletas visuales para identificarlos. Sí, son 53 asistentes a esta reunión. Y entraría en materia diciéndole lo siguiente. Yo no solo soy columnista semanal del Nacional de Caracas, sino que también soy columnista del Nuevo Siglo, de aquí de Colombia. Alterno una columna con la otra. La columna que hoy escribí, que hoy envié para que probablemente la publiquen mañana, trata sobre la circunstancia, yo diría, dramática que estamos viviendo en todo el continente, en toda la región, en donde países como Bolivia y su media luna, como Perú y su región del Puno, como Chile, en la Araucanía y el propio Santiago, como lo que acabamos de ver en Brasilia, con las decisiones de la justicia venezolana recientes sobre 3 parlamentarias elegidas, que afortunadamente no están en Venezuela, pero que han sido sindicadas de lavado de activos y demás.
Todo esto nos muestra un panorama convulso. Yo no había oído hasta el momento en que envié la columna hoy para el Nuevo Siglo sobre los 10 eventuales fallecidos en un encuentro entre el ELN y las disidencias de las FARC. Y yo empezaría aclarándole lo siguiente. Más que tener una carrera académica que me jacto muchas veces de lo que he hecho académicamente, yo les diría que yo soy un soldado de corazón. Fui comandante del grupo de caballería número 18, grupo equivale a batallón, el grupo de caballería número 18 Revéz Pizarro en Saravena, Arauca, en los años 95, 96. Antes había sido comandante de la base militar de Arauquita y después de eso fui comandante de la base militar de Arauca. Y como piloto tuve mi primera experiencia de combate en Arauca y mantengo una permanente relación con gente araucana. Los conozco muy bien, me conocen muy bien. En mi época de comandante en Arauca, pues me tocó ser testigo, como diría Zoraida Mudo, de un enfrentamiento muy fuerte entre el Frente Domingo Laín Sáenz y el Frente Décimo de las FARC. Y pude ser testigo de cómo se mataban unos con otros. Posteriormente, ya retirado, el excomisionado de paz del doctor Álvaro Uribe, de quien fui su candidato al Senado, entre otras cosas, me invitó a una charla en un apartamento aquí cerca de donde yo vivo, en Medellín, y allá me encontré con el representante de las Naciones Unidas, un señor francés, no sé si todavía, no sé si es el que está actualmente, y ahí me presentaron a dos voceros de las FARC. En ese entonces todavía estaban en proceso los diálogos. Uno de ellos me preguntó y me dijo: coronel, ¿usted dónde ha estado en el país? Y yo le dije: en todas partes, donde el país me ha necesitado he estado. Me dijo: pero usted estuvo en Arauca, ¿no es cierto? Y le dije: sí, yo estuve en Arauca. Yo fui comandante del grupo Revéz Pizarro. Me dijo: ¿en qué año? Le dije: en 1900 tantos. Y me dijo: fíjese que ese año estábamos en pelea con las FARC. Claro, yo me acordaba, pero por supuesto no le dije nada. Y me dijo: ¿y cómo le parece que a mí me tocó ir en nombre del Estado Mayor de las FARC, Estado Mayor Central de las FARC, a dialogar con los del ELN y hicimos la reunión cerca de Saravena y acordamos que dividiríamos el territorio, una parte para las FARC, otra parte para el ELN, y la mala parte de esta historia es que no, yo fui con mi ayudante y cuando terminamos la reunión el ayudante se devolvió por la vía de la Virgen. ¿Usted sabe, se acuerda de la Virgen? Y le dije: claro, yo me acuerdo mucho. Mío. Bueno, él se devolvió por ahí y ahí lo mataron una célula del ELN. Me decía, esa fue una época muy triste, para mí fue muy duro. Me decía él: pues no, ese es un señor que ustedes ven frecuentemente en los medios de las FARC. Entonces, yo empezaría diciendo que vemos que de nuevo las disidencias de las FARC se están confrontando con el ELN por los lados de Arauquita y Puerto Rondón. Y al parecer, hasta ahorita estaba viendo noticias, hay 10 fallecidos por parte de las disidencias de las FARC. Y yo empezaría diciendo que eso es una conclusión, si no lógica, coherente con todo lo que ha venido decidiendo este gobierno sobre los asuntos tan delicados para nosotros los colombianos como son los asuntos de seguridad y defensa. Yo empezaría diciendo que el presidente actual, ex guerrillero, es narcoterrorista y que llegó allá por nuestros votos. Pues hizo una asamblea de cocaleros en el Catatumbo hace varios meses y les explicó que mientras no hubiera un cultivo alternativo que diera mejores réditos que lo que da la coca, pues no seguirían siendo señalados de ser delincuentes. Y hoy me entero de que la meta de erradicación de cultivos ilícitos se bajó en un 50%. Esa noticia todavía la tenemos por confirmar, pero apareció en las redes y me la guardé para comentárselas hoy. Y todo eso indica que este presidente mira, y gran parte de su equipo miran con benevolencia que Colombia siga siendo el primer productor mundial de cocaína.
nosotros producimos entre 1.500 y 1.600 toneladas anuales de cocaína que abastecen la demanda que hay especialmente en los Estados Unidos, que es el mayor consumidor de cocaína que tenemos, y otros países como Francia, como Inglaterra, como Italia. En el río Po de Italia han encontrado trazas de cocaína. De modo que no es poco el consumo que se está dando en Europa, un consumo que está creciendo al sudeste asiático, al sur de Asia, en diferentes partes del mundo. Pero lo cierto del caso es que Colombia sigue siendo el primer productor mundial de cocaína. Y a eso agréguele que es un país que lleva 60 años, por decirlo menos, de violencia interna. Ya vamos a concluir en eso también. Lo segundo que a mí me llamó la atención mucho fue la decisión del presidente de, siendo los jueces conniventes con los deseos del presidente, de liberar a los muchachos que han sido señalados, investigados, acusados y reos, es decir, condenados por delitos de terrorismo en el famoso estallido social del año 2019. Eso, por supuesto, es un ejemplo que él ha tomado desde que Boric en Chile llegó a la presidencia y ha venido sistemáticamente liberando a todos los muchachos que participaron en ese estallido social chileno. Eso también me llama mucho la atención y eso está coligado con el punto que les di anteriormente, que se complementa con este siguiente punto. Hace varias semanas leímos las declaraciones del director de la policía, en las cuales decía que él miraba con mucha inquietud, él y su gente miraban con mucha inquietud la llegada a Colombia de armamento largo procedente de los carteles mexicanos y de Brasil. Bueno, ahora tenemos en Brasil nada menos que a Lula y en México acabamos de ver la famosa captura de uno de los hijos del Chapo Guzmán, que terminó con la muerte de cerca de 30 personas, entre ellos como 10 militares que resultaron heridos. Entonces, la situación se complica mucho más cuando uno sabe que desde ese país, desde México, que es donde están los carteles que mercadean toda la sustancia que nosotros procesamos en Colombia, que desde allá nos está llegando armamento. La pregunta es, ese armamento que llega desde allá, ¿a qué viene a Colombia? ¿Qué propósito tiene para llegar a Colombia? Y si a eso le une usted los muchachos que han salido de la cárcel, por supuesto, hay gente que probablemente no tenga nada que ver con lo que sucedió y que fue capturada incidentalmente, pero ¿qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver eso con la cocaína? Entonces, que no solamente eso, sino que el 31 de diciembre el presidente, de una manera acelerada, declara un cese bilateral al fuego. Hoy nos enteramos, hoy, esta tarde, cuando venía hacia acá, oí por la radio que el ELN le había dicho que no aceptaba, había recabado su rechazo a ese decreto presidencial del 31 de diciembre a últimas horas de la noche, diciendo que se firmaba un cese bilateral del fuego, no solamente con el ELN, con quien ya hay una mesa de negociación, en donde hay un buen amigo mío, Pepe Laforí, y que trabajaron en Venezuela durante 1 o 2 semanas, sino que también incluyó a otros 4 grupos, la nueva Marquetalia o segunda Marquetalia, las disidencias de las FARC, los señores del Clan del Golfo que se visten con un ropaje político al llamarse Autodefensas Gaitanistas de Colombia, y los liberadores de la Sierra Nevada de Santa Marta. Ellos no se han pronunciado, aunque el evento de esta tarde nos muestra claramente que ni el ELN ni las disidencias de las FARC se han amigado. Eso, unido a ver un grupo de narcoterroristas de las FARC en Nariño, patrullando y cuidando el cuartel de la policía, también nos pone a pensar mucho sobre qué es lo que pasó. Y tiene al gobierno entre palos, porque este gobierno, valga la pena decirlo ahora, nos ha llevado a todos a una gran incertidumbre, una gran falta de certeza sobre qué es lo que viene para Colombia. Y finalmente,
está el famoso caso de las compras de los aviones estratégicos a Francia y los morteros también que se iban a comprar a Francia y que a último minuto, el gobierno dijo, no, yo no compro ni lo uno ni lo otro, y nos dejó a los colombianos y nos dejó a muchos militares retirados pensando sobre qué sigue para Colombia. Todos esos 5 puntos, faltan más, por supuesto, han sucedido más cosas, pero esos 5 puntos realmente nos plantean unos cuestionamientos muy serios sobre cuál es el futuro de Colombia en este año 2023. ¿Para dónde vamos? ¿A dónde apuntamos? ¿Cuál es el objetivo? Hace poco, el presidente habló de que las vías 4G estaban hechas para los ricos, y ahí se le acaba de hundir la carretera Pasto-Popayán. Se borró la carretera en 6 kilómetros. De modo que de alguna manera la realidad le está mostrando a él de que no es la persona que nosotros creímos en un momento determinado podría ser el hombre que reorientara el rumbo del país, que no era el rumbo más correcto, a decir verdad, pero que iba marchando, dijéramos, bien, hasta que llega el señor Petro. Y quisiera redondear la idea con esto. En los últimos días ustedes han visto que él estuvo en Brasil saludando a Lula. De ahí fue a Chile, donde regresó ayer por la urgencia de Rosas, allá en el Cauca. Perdón, antes fue a Venezuela a saludar a Maduro. Estuvo un sábado por la tarde allá, habló con él. Después se fue para Chile, de donde regresó a la carrera. Ahora se va para Davos, en Suiza, allá a lo que llamamos nosotros los militares retirados, a su pasarela, y después termina con una visita a la CELAC en Argentina, en donde seguramente va a hablar con el presidente Fernández. Bueno, lo que vemos en Petro como gobernante a 5 meses, 6 meses ya casi, de su posesión como presidente, es un gran proceso de improvisación. Estamos viendo una gran tarea de oportunismo político. Estamos viendo un individuo que estuvo llorando en Santiago de Chile porque nosotros, los muchachos que peleaban, toda esa carreta, que todavía tiene en la mente el esquema marxista del control estatal, centralizado de todos los recursos del Estado a favor de su grupo, que en este caso sería más que un grupo o un partido político, una banda. Y es una banda que está muy llena de delincuentes, no es una banda de gente sana, de gente que uno diga, no, ese tipo no tiene ninguna acusación, no ha sido sindicado de nada, tapatín, tapatán. No, es gente que está sindicada de narcotráfico, que está sindicada de trampas, de haber estafado al gobierno, es decir, gente con unos grandes indicadores de corrupción. Entonces uno se pregunta, ¿a dónde nos quiere llevar Petro? ¿Qué quiere Petro? ¿Qué tiene Petro en la cabeza para nosotros? ¿Cuál es el horizonte que Petro le ve al futuro de Colombia? ¿Cuál es la línea a la cual él nos quiere llevar? Los 2.460 y pico de socios oficiales de las fuerzas militares que pertenecemos a CORE, en 16 seccionales aquí y una en los Estados Unidos, tenemos más o menos el mismo criterio. Como presidente de ACORE, yo soy el vocero de ellos y por supuesto que yo no puedo atacar a Petro. Y de pronto ustedes me dirán diciendo, no, él está haciendo, eso lo hizo bien. Pero deben de entender que esa es una posición totalmente política mía, porque si bien desde ACORE como presidente yo no puedo atacar al presidente de la República que elegimos nosotros, pues tampoco puedo ser simpatizante con todas sus políticas y con todo lo que él tiene en mente, con toda esa ideología que él irriga de manera tan irresponsable a lo largo del país. Entonces, desde ACORE, y yo como presidente de ACORE, mantenemos una posición de mucha cautela, una posición de mucho cuidado. No podemos atacar de frente al gobierno. El gobierno nos puede acabar de un plumazo porque ACORE es una asociación sin ánimo de lucro. Entonces, no tenemos derecho
a participar en política. Individualmente cada oficial verá qué hace, pero no puede usar el logo de ACORE para ninguna manifestación y protesta. Pero tampoco fuimos formados en el esquema ideológico que tiene Petro. No tenemos ese esquema colectivista estatizante que él tiene. Aquí creemos nosotros, los militares retirados, que ya recobramos todos nuestros derechos, que esto es un país de empresa privada, un país neocapitalista, un país en donde la gente se hace valer por lo que puede hacer, por las capacidades que despliegue y no porque tenga muchos o pocos vínculos con el gobierno. Pero bueno, lo que estamos viendo eso en este momento en Colombia es esa línea de conducta que nos tiene a todos en una gran incertidumbre. La pregunta que ustedes seguramente me van a hacer es, bueno, coronel, ¿qué sigue? Bueno, yo no les tengo la respuesta a esa pregunta. Entiendan que mi posición es de mucha discreción, mucha prudencia. He contado cosas que van más allá de mi voluntad como presidente de ACORE, pero yo no sé qué sigue para Colombia. Yo creo que ni yo, ni ustedes, ni ninguno de los que está aquí puede tener una bola de cristal que le diga por dónde va el destino de Colombia en este momento. Colombia es parte de un gran conglomerado de izquierda latinoamericana que empieza en México con López Obrador, pasa por Brasil con Lula da Silva y va a terminar en Argentina con Fernández. Por supuesto, incluyendo a Arce en Bolivia, a Boric en Chile. El único que está medio salvo de todo esto es Ecuador, que tiene a Lasso, que lo va a visitar Petro dentro de poco. Entonces, uno dice, la izquierda se tomó a América Latina. Sí, yo creo que es un movimiento pendular de derecha a centro izquierda. Es probable que de la izquierda volvamos al centro para de pronto volver a la derecha, o como van las cosas con todo lo que estamos viendo, toda la tecnología, las plataformas, las redes sociales, la inteligencia artificial, es probable que nosotros no alcancemos un gran esplendor y nos quedemos a nivel de un continente lleno de riquezas naturales, de metales, de productos agrícolas, del Amazonas, de alguna manera sirve para purificar el aire del mundo, y estemos todos como robotes siguiendo lo que nos digan las redes sociales, el WhatsApp, la inteligencia artificial y demás, aplaudiendo, llenos de rabia, de ira, denigrando a determinadas personas por lo que hicieron, por lo que no, en fin, somos totalmente autómatas en un mundo altamente tecnificado que nos está llevando a eso. Europa nos lleva años de ventaja, Asia nos lleva años de ventaja, África está un poquito quedada como América Latina, Asia, ya les dije, nos lleva años de ventaja, y Estados Unidos es geopolíticamente nuestro norte y nuestra guía. Washington está a 5 horas, pues, de aquí de Bogotá, 4 horas de Bogotá. Madrid, París están a 6 horas, Moscú está a 12 horas, Beijing ni se diga. Entonces, el norte geopolítico nuestro está ya en Estados Unidos y por supuesto tenemos muchos vínculos con los Estados Unidos, especialmente en asuntos económicos y comerciales. Habiendo dicho esto, yo les acabo de presentar el panorama que yo veo de Colombia, que lo veo muy oscuro, veo un horizonte. Como piloto yo veo un frente frío al frente y sé que voy para allá y tenemos que afinar los instrumentos para meternos a eso, y en esas condiciones quedo a su disposición. Bueno, muy interesante. Nuestros últimos conversatorios, coronel, quiero que sepa, han girado más o menos alrededor de lo mismo, ¿no? Qué bueno. El panorama no es tampoco tan chévere. Sin embargo, mientras haya vida y esperanza y mientras tengamos personas que todavía estamos en ese proceso de batalla, de confrontación, ¿cierto? Hoy estamos en la oposición, pues pensamos que debe haber algo por hacerse. A mí me surge una inquietud. Muchas gracias por ese planteamiento. Sí, no es que quede uno así como motivado,
Sin embargo, o sea, si el tema era motivar, no. Para motivación, tal vez no. Pero bueno, hablando hace como unos 15 días, y con Álvaro José hablábamos con el general León, y él dijo una frase que a mí me taló y que estoy replicando permanentemente. Él dijo, en el 2023 se elige quién quedará en la presidencia en el 2026. Porque este tiempo, claramente usted lo dijo, este periodo de tiempo, y por eso es que nosotros cuando hablábamos de lo acelerados que se están presentando tantos cambios y tantas medidas y tantas políticas y tantos decretos, es como si estuviera como en una maratón, ¿no? Como si este gobierno tuviera como un tiempo limitado para hacer todo. O sea, hay que volver al revés esto, pero rápido, porque se vienen las elecciones. Creemos nosotros, desde nuestro desconocimiento, que este 2023 y las elecciones regionales son un escenario que será la prueba que aspiran ellos a pasar o que seguramente van a perder porque no han hecho bien la tarea. Claramente usted lo dice, improvisan, hay oportunismo, inclusive dentro de las mismas, dentro del mismo pacto ya hay inconformidades, ya hay divisiones, ya están fragmentados. O sea, necesita uno ser totalmente idiota para no darse cuenta de que este no era. De pronto los otros tampoco, pero claramente este no era. En este punto, cuando nosotros sabemos que estamos a puertas de unas elecciones regionales, que son absolutamente importantes porque son el termómetro con el que se va a medir cómo serán los próximos 20 años de este país, ¿qué podemos hacer nosotros como sociedad civil organizada para asegurar que no perdamos estas elecciones regionales? Y quiero que por favor vaya pensando en una pregunta que nos hacemos todos. Usted como militar, porque yo creo que el que es militar una vez es militar siempre, eh, ¿qué podemos esperar nosotros de las fuerzas militares hoy en día, las que hoy hay, los que hoy están allá? No la reserva, no los que sacaron, no los que se dieron de baja, no los que ya no están, no, los que hoy están. ¿Qué podemos esperar de ellos? Pero entonces la primera, ¿cuál es nuestra posible acción durante eso es en 23 de octubre, ¿no? O sea, no tenemos todo el año. Son menos de 8 meses lo que tenemos para nosotros tomar decisiones y tener acciones. ¿Qué podemos hacer nosotros como sociedad para asegurarnos de no perder las regionales y que sea castigado este gobierno que lo está haciendo tan mal? Pues mire, Zoraida, primero que todo, déjeme decirle que es de la naturaleza de nosotros, los hombres y mujeres libres, y escúcheme que haga esa diferencia de género, somos Desde que no autónomos. diga ellos y ellas y ellas, todo está permitido acá, coronel. Muy Desde que bien. no caiga en eso, díganos como quiera. Hombres y mujeres de derecha o libres, tenemos esa característica. Somos independientes, somos autonomistas, somos de alguna manera ególatras y cada cual quiere que triunfar y hacer lo suyo, a diferencia de ellos que son colectivistas. Ellos se fascinan viendo a la gente marchando al unísono y al mismo compás. Parecen militares. De hecho, son reglamentarios, como son los militares. De modo que no hay que extrañar que se dé esa diferencia entre nosotros, los que somos independientes y libres, y ellos que son grupales, son de banda. ¿Qué podemos hacer nosotros en ese caso? Pues mire, hay mucho llamamiento. El general León, entre otras cosas, es de las huestes de Acore. Y él, yo he hablado mucho con él y él me recomendó que hablara con usted, entre otras cosas. Él la tiene clara. Él fue excomandante de la Fuerza Aérea. Él sabe, con él hablé mucho lo de los aviones. Inclusive publiqué un artículo sobre el asunto de los aviones y llegamos a una conclusión. Él está en una ímproba tarea de tratar de reunir las diferentes asociaciones que hay de militares retirados, tanto soldados como suboficiales como oficiales. De todas esas asociaciones, ACORE es la más emblemática y simbólica. Nosotros tenemos 62 años en el quehacer nacional.
y me tocó en suerte por elección, pues formar parte de la presidencia de ACORE, pero ahí también está incluido el general León. Fuera de insistir, fuera de persistir, fuera de resistir al gobierno actual, no es mucho lo que podamos hacer. Y yo estoy de acuerdo con usted, lo mío no es una charla motivadora, lo mío es una charla para que pensemos y rumiemos la situación tan dramática que estamos viviendo en este momento en Colombia, que no sabemos para dónde vamos. Y yo le agregaría lo siguiente, no se crea usted que los de la izquierda, por ser de la izquierda, tienen un espíritu de unidad, un espíritu general de marchar todos en la misma dirección. Fíjese el caso de Bolivia. En Bolivia está Arce, que fue ministro de Evo Morales, y Evo Morales está asilado en México, para donde iba precisamente el señor Castillo, del Perú, cuando lo detuvieron. Parece que México se ha convertido en el recipientario de todos los líderes de izquierda del continente. Entonces, la izquierda no está tan unida. Mire el caso de Chile. En Chile ya le rechazaron el primer proyecto de constitución a Boric. Mire cómo está Perú ahora. Está la señora esta reemplazando a Castillo y sin embargo allá están con un zaperoco impresionante. Ya van más de 50 muertos en toda la rebelión que hay en ese país. Chile, Perú, en Argentina, ¿qué le puedo decir de Argentina? Argentina es la moneda más devaluada del mundo después de la lira turca. Sigue el peso argentino. ¿Y qué le puedo decir de Venezuela? Si todos los venezolanos están saliendo de allá, parecen cubanos yéndose para la costa de Miami. Entonces, no la tienen todas consigo. Nosotros somos por naturaleza independientes, autónomos, de alguna manera egoístas, ególatras, pero lo que dice el general León, y eso lo hemos discutido, estoy totalmente de acuerdo con él. Él tiene esa ímproba tarea de reunir a los diferentes grupos de militares retirados, pero él también mira mucho a la sociedad civil. Él está muy encantado con que los militares retirados podamos en algún momento demostrar nuestra capacidad y nuestro poder a través de elecciones. Yo le he dicho repetidamente que yo lo veo muy difícil. La mejor sociedad de retirados que tenemos se llama ACORE. ACORE. Hay otras. Cuando yo salí de oficial en el año 76, no había una sola asociación de soldados. Hoy en día tenemos cientos de agrupaciones de soldados, profesionales, voluntarios, de servicio militar obligatorio, con pensión, sin pensión, con todas estas cosas. Entonces, yo le digo, mi general, el esfuerzo suyo puede que tenga éxito, sigue insistiendo en reunir a una cosa que se llama la Fuerza Púrpura, de la cual forma parte no solamente ACORE, sino el Cuerpo de Generales y Almirantes, que fue creado mucho después de la creación de ACORE, y ahí siguen una cantidad de cooperativas, asociaciones, Pero él me dice también con mucha frecuencia, me dice, yo veo que entre nosotros es difícil, pero yo hago la tarea, John, pero yo veo que la sociedad civil, nuestra sociedad civil, yo la veo inconforme, yo la veo rebelde, yo la veo indispuesta contra el presidente actual, pero yo no les veo a ellos que haya una verdadera unidad y seguimos estando en Colombia, un país disperso, un país egoísta, un país con sus diferentes actividades, con cada cual tratando de salvar su pellejo. Y le dije, mi general, qué pena decírselo, pero para mí eso es así. Eso es así. Eso es Colombia. En eso estamos metidos y tenemos que sacar adelante a como dé lugar esa situación con Colombia. Y esa sería una aproximación, más no una respuesta, una aproximación a lo que estamos viviendo en Colombia en estos meses en los que pues se está acercando las elecciones regionales y locales para todo el país. Y en cuanto a su segunda pregunta, Zoraida, permítame ser muy prudente porque ACORE no puede chocar, espero que entiendan lo que yo les digo, no puede chocar contra el mando actual. ACORE no tiene las facultades legales y legítimas para enfrentar al mando actual.
ACORE es una sociedad en donde el 90% de sus miembros tenemos más de 65 años de edad. O sea que es una sociedad de alguna manera conservadora, una sociedad que cuida mucho lo que dice y está muy atenta a lo que diga cualquier militar retirado. Hay por ahí mucho militar loquito hablando mucha basura y diciendo cosas, pero afortunadamente ellos no representan al gremio lo representamos los de ACORE y así se reconoce oficialmente, no solamente por generales y almirantes, sino por toda la sociedad de oficiales retirados. Entonces, frente a eso, excúseme si no le doy una respuesta, tengo mi posición personal frente al mando actual, pero como presidente de ACORE no puedo fijar una posición que vaya en choque en contra de las políticas del mando actual. Déjeme decirle esto. En el día de ayer, creo, de antier, la presidencia sacó el decreto 004 que vuelve a autorizar a las fuerzas militares para que estén en actitud ofensiva en contra del ELN. En ese juego, porque le habían suspendido eso el 31 de diciembre, le habían suspendido su ofensiva, su actitud de ataque frente a los grupos subversivos, que los hemos manejado durante 60 años. Pero ahora, cuando el ELN salió al frente y dijo, no, yo no estoy de acuerdo con lo que dice el gobierno, ¿cómo así que es ese bilateral? Si eso no lo hemos discutido. Entonces el gobierno dijo, sí, un momentico, otro decreto, fuerzas militares autorizadas para que ataquen en actitud ofensiva al ELN. Y eso marca un derrotero muy importante. ¿Eso qué es? Es una propuesta disuasiva, es intimidatoria, es una propuesta de subordinación a lo que diga el Estado. ¿Qué es ese decreto? Eso todavía lo estamos analizando en ACORE, en la Junta Directiva de ACORE, que es la que realmente marca el destino de la presidencia de ACORE. Entonces, nosotros yo por lo menos no me atrevo a modo personal, como presidente de ACORE, no me atrevo a responderle la pregunta suya sobre el mando actual, porque considero que no sería ni legal ni legítimo. ACORE no puede tomar ningún tipo de partido frente a eso. Ok, coronel, tenemos una pregunta. Adelante, no estoy viendo claramente la imagen. Coronel Restrepo, ¿es usted? ¿Quién tiene la mano levantada? Mi toro la Adelante. tiene levantada. Perdón. ¿Tiene alguna pregunta? ¿Te refieres a mí, Luis Toro, o a un...? Sí, señor. Sí, señor. Ay, qué pena. Buenas noches a todos. Simplemente quiero hacer dos apreciaciones. La primera es una pedagogía en la que yo estoy. Yo nunca lo llamaré, no, siempre referirnos a él como gobernante ilegítimo. Hacemos esa campaña porque sabemos que él se robó las elecciones. Eso es algo pedagógico que se va entrando en la mente de las personas y eso va siendo hecho. Lo segundo, a mí lo de las elecciones, lo que más me preocupa es el papel de la registraduría. Hasta que esté este señor Alex Vega en la registraduría, no, yo creo que no vamos a estar seguros. Entonces, las elecciones del 23 de este año, perdón, que son bastante importantes, bastante definitivas, como tú lo decías ahora. El tema del registrador a mí me preocupa mucho. ¿Qué hacer ahí? Y dejo la pregunta abierta. Gracias. ¿Con quién tuvimos el gusto de intercambiar ideas? Luis Toro. Don Luis, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, don Luis. Ok. La pregunta que hacen, coronel, es básicamente encausada, o el comentario es encausado hacia lo que nosotros sabemos que básicamente está pasando también en América Latina, y es el fraude electoral. Lo que tiene hoy a la mitad de los brasileros, si es que no son más, protestando en las calles, viéndose sancionados por todas las medidas que se están tomando, porque cuando se hace oposición Mire, otra cosa, no desde la funciona el izquierda, software.
Perdón, un segundo, ok. Porque cuando se hace oposición desde la izquierda todo es válido, Bueno, que pero sigan. cuando la oposición es desde la derecha todo es sancionable. Entonces, la pregunta que hace el señor Toro es, ¿qué se puede hacer frente a unas elecciones posiblemente fraudulentas que se vuelvan a presentar? ¿Cómo consideramos que han sido estas que tienen a un gobernante, como decimos los que estamos aquí, la mayoría, ilegítimo? Pues mire, los militares retirados, los miembros de ACORE no consideramos que el presidente Petro haya sido elegido ilegítimamente, aunque tenemos nuestras dudas al respecto. Pero fíjese usted lo que ha dicho no solamente Lula, sino Petro y también López Obrador en México. Y es de que a la clase pobre hay que mantenerla pobre porque solamente los pobres son los que garantizan el voto que ellos quieren para permanecer en el poder. Entonces, partiendo de esa premisa de la necesidad de mantener pobres a los pobres, uno sí piensa que lo que viene al frente, a pesar de que tenemos un registrador que no nos inspira ninguna confianza, es una prolongación del poder de la izquierda aquí en Colombia. Y por supuesto, vuelvo a lo mismo, eso confronta la realidad de la dispersión que podemos tener los de la derecha para enfrentar a un gobierno de izquierda. Regionalmente la izquierda no la tiene todas consigo. Estados Unidos ha sido muy proclive a apoyar los gobiernos de izquierda. Hace poco estuvieron reunidos con Trudeau y con López Obrador en México y ha protestado por lo que fue el vandalismo en contra de los símbolos físicos de la democracia brasileña. Entonces es compleja la situación política, es compleja. Creo yo que nos quedan unos pocos meses para lograr reunir lo que tenemos de derechas y ponerlas ahí, teniendo en cuenta que por más de derecha que se diga el hombre o la mujer que vayan a estar representándonos, tarde que temprano van a caer en casos de corrupción, que es algo casi connatural a nosotros los latinoamericanos, de manera particular en México y en Colombia, ¿no? Entonces, yo lo veo difícil, yo no lo veo fácil. Yo creo que ahí hay que hacer un esfuerzo. En ACORE lo estamos haciendo individualmente con cada uno de nuestros miembros para que forme su núcleo, forme su célula y se lancen a la calle a ver cómo conseguimos votos para elegir a nuestros representantes. Gracias, coronel. Tenemos a Álvaro José que tiene la mano levantada. Adelante, Álvaro José. Bueno, muchas gracias. Un cordial saludo nuevamente, mi coronel. Placer en verlo nuevamente. Ahí vamos. Bueno, una preguntita, y más que una pregunta, ¿qué opinión podríamos nosotros tener cuando la Constitución claramente establece que las fuerzas militares en el artículo 214 y siguientes dice que la función de las fuerzas militares es absolutamente clara: defender la Constitución, defender la vida, honra y bienes de los ciudadanos y demás? Y nos encontramos desafortunadamente con una posición un poquito compleja y dura en este momento, como fue lo ocurrido en días pasados, creo que en el día de ayer en Policarpa, en un municipio allá del departamento de Nariño, en donde llegaron, según se dice y según lo afirman los policías, alrededor de unos 500 bandidos totalmente armados, totalmente uniformados, donde hicieron presencia al frente de la estación de policía, y la orden que se obtuvo y que dicen ellos que tenían era de no hacer nada, de no agresión. ¿Qué lectura se le podría dar a eso en relación con la defensa de los bienes ciudadanos y de la democracia? Porque al fin y al cabo lo que se está haciendo es atentando contra la democracia cuando hay una presencia como la que se está haciendo, y casos como esto. Usted recordará lo que pasó en Puerto Rico y demás, y toda esa cosa en donde estos bandidos actuaron de la misma forma y después hubo unas situaciones muy difíciles que lamentar. ¿Qué lectura podríamos darle a eso, mi coronel? Álvaro José, no, mire, un saludo muy cordial, hombre, me place volverte a ver, así sea por este medio. No, mire, lo que vimos nosotros allá en Cauca, en Nariño, perdón, es una demostración palmaria de cómo el llamamiento que hizo Petro
a hacernos pasito, a no molestarnos, lo están cumpliendo a rajatabla las fuerzas militares. Las fuerzas militares y la Policía Nacional están constitucionalmente subordinadas al poder político, cualquiera que éste sea, de izquierda o de derecha, pero el comandante, los comandantes militares y de policía frente a un nuevo mandatario tienen dos opciones, tienen tres opciones. Primera opción es que el mandatario lo saca, y usted no me gusta y lo saca, no encuadra dentro de mi concepto de Estado. Segunda opción, va y le presenta, le dice, señor presidente, yo no estoy convencido de lo que usted dice, aquí tiene mi baja, y se retira. Y tercera posición es decir, ordene, señor presidente. Entonces, las fuerzas militares y de policía no son deliberantes, son subordinadas al poder político, que es el que marca el rumbo del país. Bueno, de eso estamos hablando. Por eso le decía yo a Zoraida hace un rato, no me ponga a confrontar al actual mando militar. Yo no lo puedo hacer. Como presidente de ACORE me queda mal, porque ellos se van a retirar mañana y de pronto muchos de ellos van a formar parte de ACORE. Entonces, yo no puedo criticar la posición de los policías que entiendo se quedaron encerrados mientras no eran tantos, no eran 500, eran más o menos 100 y pico de hombres, de los cuales vimos en el video que tuvimos oportunidad de apreciar a varios de ellos ahí en una instalación que parece un cuartel de policía. Yo le podría mencionar muchas anécdotas, Álvaro José, sobre situaciones que yo viví en Caquetá, en Belén de los Andaquíes, en donde yo personalmente hablé con uno de los comandantes de las FARC allá, y hablamos y nos tomamos un café los dos, él desarmado y yo con mi pistola y dos soldados detrás cuidando, bueno, en la puerta, ¿no? Cuidando. Y hablábamos y yo le decía, yo no le veo razón a lo que ustedes hacen, hermano, yo no le veo razón, que se están matando. Mire, hoy vimos el video de los muchachos que murieron en la confrontación en Arauca, muchachos de 18, 19, 22, 25 años, y uno dice, increíble que esto esté pasando en Colombia, pero está pasando. Es el único país y uno de los pocos del mundo en donde subsisten 60 años de conflicto interno. No hay otro en el mundo que tenga ese récord. 60 años en que nos estamos matando nosotros, por A o por B. Entonces, lo que sucedió en Policarpa es algo que a nosotros nos dejó muy cabezones. Entiendo, leí en las redes hoy, que la policía había dicho que esa era la orden presidencial, de no confrontar a los bandidos, y que ellos estaban en cumplimiento de la orden presidencial. Como ordena el señor presidente, no va a encontrar usted en las filas nadie que le diga yo desobedezco al presidente y me declaro en rebelión. No lo va a encontrar. En Colombia no lo va a encontrar. No lo hay. No lo hay. Entonces, o sea, coronel, ese sueño de muchos civiles de que los militares nos van a sacar de ese atolladero, ellos se van a organizar y van a apoyar un paro y van a salir, y eso no va a pasar en Colombia. no va a pasar. Al menos entre los que están bajo banderas, en filas, con armamento, no va a pasar. Colombia no es un país hábil o preparado para dictaduras militares. Aquí podremos tener una dictadura civil. Aquí podríamos tener un tipo Bukele, por ejemplo. Y fíjese usted que las encuestas nos hablan mucho de eso y nos dicen, sí, Bukele, que viene de la izquierda, es un tipo que se marcó por la derecha y ahora anda metiendo a todas esas maras a la cárcel, los tiene disciplinados y organizados, y ha logrado reducir el índice de homicidios en El Salvador de manera dramática. Y la votación de la mayoría de muchachos, cuando hace estas encuestas, esta compañía, creo que es chilena, dice, la mayoría quieren que haya un gobierno fuerte, no democracia, porque la democracia no conduce a nada. La democracia nos tiene como nos tiene. Por eso la democracia abonó el terreno para que llegara una persona como Petro. Es la cruda realidad. Yo no les puedo decir mentiras. Eso es lo que estamos viendo. Tenemos un gobernante que nos merecemos. Ahora vamos a ver cómo nos deshacemos de él. Muchas gracias, coronel.